buenas tardes, amigos adultos mayores de toda la República Mexicana, y desde aquí un saludo a Argentina y a los amigos del Foro Mercosur Latinoamericana de Educación Física y Deporte y Recreación, Adrián Proni, Bianchi, también a Hugo Nanca, y también ahí en la Universidad de San Paulo, en la Facultad de Cultura Física, a Soraya y Ana Zimmerman. Mis saludos, y desde luego a Ángel Rangel, que nos ve siempre desde Montreal, desde que estás en Montreal. Muchas gracias, Angelito. Y quiero también saludar, y no quiero que se me pase en el programa, porque luego tan interesantes que son los programas que se me olvide, y quiero mandarle un saludo muy afectuoso a mi compañero Francisco Bermejo, que sufrió una pérdida irreparable con la muerte de su hijo, que jugaba hockey sobre hielo. Yo me uno a tu dolor, mi querido Paco, desde aquí, desde este foro, desde este programa Sportiva TV Adultos Mayores, te mando un abrazo fraterno, y que pase rápido el duelo. Sabemos que estas cosas no se las deseamos a nadie, tú la estás viviendo, pero a lo mejor es una prueba muy importante para tu vida. Mi querido Paco Bermejo, desde aquí, y mi más sentido pésame. Y bueno, pues es un día especial después de casi medio año que estuvo en este estudio mi buen amigo Serafín Rodríguez, el doctor Serafín Rodríguez González, pues nos prometió su libro, y hoy lo tenemos aquí en este atril, su libro. Muchas gracias, Serafín Rodríguez, por aceptar la invitación a este programa de adultos mayores. Muchas gracias a ustedes. Mira, Serafín, como siempre, este programa se constituye de invitación para que los adultos mayores tengan algunas actividades. Bueno, pues invitamos a una exposición temporal al Museo de Antropología, mis queridos adultos mayores, para que no se me pase. Es una exposición temporal, va a estar solamente hasta el mes de mayo. Entren a mano derecha y ahí van a ver muchas piezas muy importantes de los dioses griegos del amor, de Cupido. También hay un discóbalo. Es una colección muy interesante. Es más, es entrada gratuita para todo el público, porque está en el lobby del Museo Nacional de Antropología. Vayan, caminen, dense una caminata ahí en Chapultepec, después entren al Museo Nacional de Antropología y vean esta exposición temporal de la cultura griega, sobre todo todas estas culturas que hicieron en la parte de Gran Bretaña, cuando en su tiempo toda Europa estaba así con este tipo de cultura griega. Pues Serafín, pues muchas felicidades. Ya tenemos aquí el libro La importancia del movimiento humano, el milagro del movimiento humano. Yo creo que es una obra muy amplia, impresionante. Platícame en principio, ¿cuáles son las principales dificultades a las que tú te enfrentas cuando estás elaborando una obra de tamaño de esta magnitud? Bueno, en primer lugar, es un proceso, una formación de más de 40 años. Durante los muchos años fui coleccionando información, y al final tratar de meter una información bastante numerosa, voluminosa, no es fácil, y el darle el orden a las ideas, y sobre todo, más que nada, meterlo dentro de lo que es la ciencia, porque ese es un problema. El problema es que vamos a definir qué es ciencia y lo que es la ciencia en la educación física. Y entonces la ciencia en la educación física, pues como concepto, es toda ciencia que estudia las capacidades físicas. Si la medicina estudia las enfermedades, la educación física estudia las capacidades físicas, y ese fue un dilema tremendo, porque dentro de la literatura había gente que decía, pues personas que escribían que era una disciplina, que estudiaba el movimiento, que era la salud, que era educar al cuerpo en forma integral, que era, ¿cómo se llama? Todo ahorita la moda de la supuesta corporeidad, claro, que en realidad la corporeidad no se puede medir ni definir, y entonces ese tipo de información fue difícil. El otro problema pues fue que existen las traducciones del ruso al español, del alemán al español, pero son personas que no tienen
la formación, ni la terminología, ni el lenguaje. Entonces, un abogado traduciendo del francés al español, por ejemplo, los libros de Lebush, o un ruso que estudió, una persona de Colombia o Argentina que estudió, que vivió en Rusia y está traduciendo los libros de Sinkim, de Platonov o del mismo Meinel, ¿no? Entonces los traducen mal y esos son los problemas que tenemos en México. O sea, la traducción que se hace no es una traducción. Por eso yo recomiendo a quien vaya a estudiar una maestría o un doctorado que aprenda el idioma. Si va a estudiar en Rusia, que estudie el ruso, en alemán, para poder evitar todo este tipo de malinterpretaciones. Oye, Serafín, obviamente que esta obra pues ya la culminas ahora que te has jubilado. Me parece que ya vas a completar 2 años de la jubilación. Sí, así es. Pues platícale a nuestros adultos mayores ¿qué hace un jubilado, especialmente tú de educación física, entrenador deportivo, doctor, etcétera, etcétera? ¿Cómo te ha venido precisamente la jubilación, mi querido Serafín? Bueno, en primer lugar hay que tomar una decisión. La decisión a veces está en que sí la tomo, no la tomo, qué me va a pasar, ¿no? ¿Qué no me va a pasar? ¿A qué me voy a dedicar? Entonces, para evitar ese tipo de sentimientos encontrados, se tiene que obtener un proyecto de vida. Y para mí el proyecto de vida pues fue dedicarme a elaborar este libro. El otro pues es dedicarme a lo que es en la práctica con los niños, que es una escuela de velocidad que se llama Raúl Barreda y que actualmente pues tenemos ya jóvenes y señoritas hasta a nivel internacional. Entonces a nivel nacional, a nivel internacional ya tenemos ese tipo de cosas. Yo lo que hago es, por ejemplo, hacer ejercicio. Yo no dejo de moverme, porque hay una frase que dice: el ser humano primero se mueve, siente, piensa y después habla. No, ese es una continuidad muy importante, eso es clave y yo creo que la vamos a acuñar. Primero el movimiento, luego después lo que sentimos en el movimiento. Sí, y después es pensar, ¿no? Y después es hablar. Entonces yo ahorita, por ejemplo, dentro de amigos, familiares, pues que han tenido que sufrir alguna cirugía o que alguna caída de cadera o una fractura o que tienen diabetes. Entonces yo lo que les digo es que tienen que moverse. Fíjate, Serafín, que ahorita que hablas de lo que hablas del movimiento, mi querido Serafín, es sustantivo. La semana pasada aquí anunciamos un congreso que fue en la Cámara de Diputados que se llama Iberoamérica en Movimiento. Por cierto, le mando a Gladys, una buena amiga chilena que trajo una conferencia, a Leida, una costarricense, que presentaron un trabajo de las zonas azules, que son solamente 6 zonas azules en el mundo, en donde la longevidad es muy amplia y tienen centenarios, bastantes centenarios, y bueno, con una calidad de vida, con un envejecimiento exitoso y muy cuerdos, ¿no? Presentaron videos de 5 de más de 100 años, de 107, de 105, de 103, y bueno, y una de las preguntas que le hacían a los ponentes de la península de Nicoya, ahí en este país centroamericano, Costa Rica, era cuál es la clave. Y decían la alimentación y el movimiento. Sí, ¿no? Así es. Y salen montando a caballo, sí. Siguen arando la tierra, siguen cosechando sí, el mismo. Sí. Y bueno, otro elemento muy importante que decía la religión, ¿no? O sea, decía una adulta mayor que ella todos los días en la mañana le pedía a Dios que le diera chance de vivir más, ¿no? Pero más de 100 años es un resto. Pero bueno, la clave, pues aquí también con Serafín, mis queridos adultos mayores, muévanse, actívanse. Bueno, ¿qué te parece si hablemos un poquito de tu obra en lo que se refiere al sistema nervioso? Hoy en el tema de la salud, mis queridos adultos mayores, hay una enfermedad que se llama esclerosis, que es una enfermedad que va a afectar fundamentalmente a esta capa de mielina que cubre y que protege a los axones, que son a través de los cuales se da la conducción
nerviosa. Ustedes saben que es un potencial de acción, Serafín nos lo va a explicar con mayor detalle, y que hay unas vías aferentes y eferentes, o dicho de otra manera para que ustedes no lo entiendan, una vía sensitiva y una vía motora. Ya lo dijo Serafín, primero es el movimiento. Vamos a ver este video que es muy cortito y ahorita vamos a reforzar todos estos conceptos con Serafín Rodríguez. Doctor. Tu Sí, cerebro gracias. está formado por alrededor de 90.000 millones de neuronas que tienen actividad incluso cuando estás durmiendo. Las neuronas son muy sociales y les encanta estar en contacto entre ellas. De hecho, hay más conexiones entre las neuronas de tu cerebro que estrellas en la Vía Láctea. Eso sí que es una red social. Las neuronas del cerebro y de la médula espinal se conectan y se comunican entre ellas. Estas, junto con los nervios que conectan con los ojos, forman el sistema nervioso central o SNC, la red central que coordina las funciones del cuerpo. Al igual que la información se difunde a través de una red social, tu SNC está continuamente comunicándose con el resto del cuerpo para permitirte pensar, respirar, sentir, ver y relacionarte con el mundo, entre otras muchas cosas. Pero, ¿qué ocurre si las neuronas no hablan entre ellas de la manera habitual y la comunicación se frena en ciertas conexiones? Algo similar ocurre en personas con esclerosis múltiple, EM. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y autoinmune del sistema nervioso central. Generalmente es diagnosticada entre los 20 y los 40 años y es la causa principal de discapacidad no traumática en adultos jóvenes. Para entender mejor lo que provoca la esclerosis múltiple en el SNC y en el cuerpo, echemos un vistazo al modo en que trabajan las neuronas. Para enviar mensajes, las neuronas se comunican a través de señales eléctricas. Estas señales se reciben o se crean en un extremo de la neurona y viajan a través de ella por un cordón llamado axón. La mayoría de los axones están rodeados de capas gruesas de una sustancia llamada mielina que actúa como un aislante externo de un campo eléctrico. Esta facilita que el mensaje se transmita mejor de un extremo a otro y a la siguiente neurona. Las señales nerviosas se mueven muy rápido, aproximadamente unos 100 metros por segundo. Solo son necesarios 2 centésimas de segundo para que una señal llegue del cerebro a un dedo del pie. Por eso tu dedo no tarda en moverse desde que piensas en hacerlo. En pacientes con esclerosis múltiple, las capas de mielina se dañan por la inflamación, cambiando la forma en la que las señales se transmiten por la neurona y causando así diversos síntomas. Las áreas inflamadas del SNC pueden cicatrizar en un intento del cuerpo por solucionar el problema. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el pie al curar una herida. La mayoría de los pacientes experimentan recaídas seguidas de periodos libres de enfermedad. Sin embargo, nadie puede predecir qué tipo de síntomas tendrán, cuándo ni cuánto tiempo durarán. De hecho, la esclerosis múltiple no se detiene y puede dañar tu SNC incluso cuando no tienes síntomas. Pero, ¿qué hay detrás de este ataque al sistema nervioso? Parece ser que el propio cuerpo es el responsable de ello. De hecho, la esclerosis múltiple no se detiene y puede dañar tu sistema nervioso central incluso cuando no tienes síntomas. Pues muy bien, amigos, ahí tenemos la explicación de esta enfermedad. Y desde luego, pues nosotros tenemos que prevenir la presencia de este tipo de enfermedades. Aquí en este programa ya hemos hablado muchas veces de la prevención del deterioro cognitivo leve y desde luego pues aquí están fundamentalmente el trabajo de las capacidades. Y Serafín dice que educación física es una ciencia porque estudia precisamente las capacidades físicas y unas de esas son las capacidades condicionales y las coordinativas. Querido Serafín, ¿cómo ves esto? Si le explicas a los adultos mayores más con manzanitas precisamente esta situación de cómo funciona el cerebro de manera sencillita, porque hay alguna parte del público que pues no está muy metido en la biología o en la fisiología del sistema nervioso, pero yo creo que tú se los puedes explicar de una manera muy sucinta y que lo tienes consignado en esta obra tan importante que es la importancia del movimiento humano. Bueno, vamos a invitar a todas las personas que pues traten de evitar todos los medicamentos primeramente. Los medicamentos ya, si se pueden prevenir, si tengo un dolor de cabeza
y en vez de tomarme un Mejoral o una aspirina, si me la puedo evitar, pues le evito. Claro. Porque así voy acumulando muchas sustancias, muchos catalizadores que van inhibiendo las funciones del cerebro y sobre todo de las neuronas. Perfecto. El otro es meter alimentación, evitar sobre todo el consumo excesivo de carnes en exceso y sobre todo las rojas, como es. Para mí, desde mi punto de vista, si alguien tiene su mano así enfrente como la tengo yo en este momento, pues es nada más lo que es la cantidad de la palma de la mano lo que me voy a comer, no comer más. O sea, un bistec y solamente lo que corresponde a esta parte perimetral de la mano. De la mano. Si yo me voy a tomar, por ejemplo, un arroz, pues me voy a comer un puño de arroz, o es una cucharada. O una cucharada, vamos a decir, la que cocina. Sí, cebada o frijol, solamente una cucharada. El problema es que comemos en exceso. Y eso en exceso provoca lo que yo llamo aquí las hormonas y los bioanalizadores que se tienden que, como vamos a decir así, como alargarlos o sacarlos de más, cuando nada más debo de sacarlos de una determinada cantidad. Por decir algo, ¿no? Si tengo 5 gramos, por el exceso de comer muchos frijoles o demasiada carne, voy a tener que sacar 10 gramos o 7 gramos. Entonces eso va perjudicando al cuerpo. La otra es el movimiento. Por ejemplo... Antes de que pasemos al movimiento, ¿tú cuántas veces recomiendas a la población mayor de 50 años? Porque aquí nos ven muchos de 50, los hijos de nuestros abuelos, los nietos de nuestros abuelos, pero especialmente el adulto mayor, ¿tiene que comer 5 veces? ¿O tú qué recomiendas de todo lo que has estudiado, Serafín? Bueno, yo desde que, lo digo, vamos a decir así en mi experiencia, yo lo primero que hago es tomarme un té, puede ser de hierbabuena, manzanilla o xoconostle, el xoconostle hervido, le quito la cáscara y con ese me hago... ¿Un licuado? Puede ser un licuado o una taza en un tazón, me sirvo 4 o 5 cucharadas de avena, la combinas con el xoconostle. Sí, con el xoconostle, la hierbabuena o la canela incluso, y la dejo que ya hirviendo, que esté sobre la avena durante unos 3 minutos. La avena se cuece y entonces esa me la tomo y esa me quita el asco o la sensación del malestar, pues. Un tazoncito, entonces. Un tazoncito, muy bien, perfecto. Sí. Después de ahí ya hago mi desayuno, que puede ser, por ejemplo, papaya, puede ser plátano, puede ser piña, puede ser, o sea, ¿Cuántos minutos? Pero también el tiempo es importante. ¿Cuántos minutos? Más o menos son como 15, 20 minutos. 15, 20 minutos. Muy bien. Después, si tengo sed, lo primero que hago es tomar agua. La hidratación es muy importante. Esa es como, ya me la hidraté con el té, pero si tengo más sed, lo hago con el té. Después, como a las 8:30, depende del día para mí, ya me siento a desayunar. De desayunar, normalmente, si me tomaba 1 litro o medio litro de jugo de naranja, ahora nada más me tomo la mitad de un vaso. Muy bien. Un vaso, porque es demasiada glucosa para el hígado, ya a nuestra edad. Claro. Ahora, la glucosa se consume más, o se asimila mejor en la mañana. En la noche ya no es bueno la glucosa. Claro, hay que eliminar entonces la glucosa. Sí, y tampoco el pan, que también es glucosa, tampoco es muy recomendable en la noche. Entonces yo tengo a las 2 de la tarde, ya estoy comiendo otra vez. Ahorita, por ejemplo, debería de estar comiendo, ¿no? Ahorita no son las 12. Sí, pero ya ahí voy. Todavía, ¿no? Tranquilo. Y a las 7 de la noche, 8 de la noche que termino, ya vuelvo a comer, o a medio cenar. Entonces son 4 o 5 comidas. 4 o 5 comidas. Pero hay una cosa, que yo hago ejercicio, ¿sí? Entre las 9:30 de la mañana y las 12. Y hago ejercicio entre las 4:30 de la tarde y las 7 de la noche. O sea, tu espacio de ejercicio es un espacio en donde no hay alimento y obviamente tú estás utilizando esa energía
de esa avena, de ese tramo de carnita, de esa partida de frijoles. Pues ahí está, mis queridos adultos mayores, está muy bien sistematizado lo que nos platica el buen Serafín. Bueno, Serafín, le hablé a Isabel León, mándale un saludo, yo le prometí que le iba a decir que iba a estar aquí. Compañera de grupo, que siga siempre fortaleciéndose. Ella tiene un espíritu muy grande en cuestión de competencia, y que siga adelante y que se conserve. Y ella ha sufrido mucho, pero gracias al mismo movimiento también ahora está de pie y sigue rindiendo a nivel internacional en el ciclismo. Claro, bueno, Isabel León Moncada ha estado aquí en este programa, es una campeona del mundo máster en pista, pero a ella le encanta mucho la ruta. Pues Isabel León Moncada, como te prometimos, ahí está el saludo, espero que ya no te cotices tanto y vengas a compartir, y si quieres compartimos 3 o 4 compañeros de la época de nuestra alma mater, la ESEF. Por cierto, Serafín, vamos a tener un foro de perspectivas de la educación física en este sexenio de la Cuarta Transformación, aunque nada más se llama Perspectivas de la Educación Física, y va a haber como 9 conferencias y vamos a hacer 6 mesas temáticas. Pero bueno, eso va a ser el 24 y el 25 de mayo en nuestra alma mater. Para que te des una vuelta, hay que inscribirse en la página del Colegio Mexicano de Educadores Físicos. Y desde luego también te estoy invitando al colegio, porque yo siempre hablo en las reuniones de ti y hablo muy bien, y tú eres un elemento muy valioso para diversas propuestas que podemos hacer. Tenemos un buen contacto con Eric Morales, que es el secretario de la Comisión del Deporte, y le hemos hecho llegar muchos documentos. Parece ser que estamos bien posicionados y parece que se van a colar algunas propuestas que hemos asesorado desde el Colegio de Educadores Físicos. Bueno, Serafín, y ahora vamos a pasar a lo que te conté al movimiento. Hablemos de movimiento. Bueno, en este caso, para las personas es decir, si nosotros nos movemos, vamos a evitar la mayoría de las enfermedades. Muy bien. Ese es como ya una ley, porque el movimiento humano es vida. Entonces, yo lo que diría una cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy aquí y tomo, por decir algo, una moneda, o a lo mejor un hilo, o una canica, o un lápiz, o una pluma, a lo mejor la voy a tomar así, como la estoy tomando, con un dedo, luego con otro dedo, luego con otro dedo, luego con otro dedo, y la puedo estar aquí, la levanto con uno, la levanto con otra y con otra. Bueno, puede ser desde una canica, un palillo chino, los mismos rompecabezas. Muy bien. Todos el dominó. Monedas, diferentes dimensiones. La canica es diferente, pues una canica más grande. Como tú dices, monedas de diferente denominación. Sí. Mis queridos adultos mayores, pues estos ejercicios son fundamentales para estar estimulando esta condición. El juego del dominó. El manipular las barajas. El hacerle cosquillas a los nietos. Muy bien. ¿No? Desde el estar, por ejemplo, barriendo, el estar trapeando, el caminar, el saltar una cuerda, el reptar, porque ya muchas veces nosotros como adultos ya no reptamos, y es lo que más necesitamos. Los niños y los adultos necesitamos desplazarnos sentados con la cadera, con movimiento de la cadera, claro, con los hombros, ¿sí? Boca arriba, boca abajo, de lado, o sea, todos los movimientos que son de sentado, reptarse, ya los que pueden todavía más hacer lagartijas, abdominales, o sea, usar el propio cuerpo. Hay quienes, por ejemplo, tienen sus como peldaños de ropa, ¿no? que ponen y los ponen arriba pues de la puerta o del baño, y hacen sus dominadas y se estiran. No, hay quienes utilizan ligas, las ligas que nos ponemos aquí, arriba, abajo, al frente. Hay quienes utilizan ejercicios con pesas, hay quienes... ¿Cuántos minutos recomiendas de estos ejercicios que nos has mencionado hasta este momento? Bueno, de 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. De 15 a 20 ¿Y minutos. una caminata de cuánto? Una caminata también de 15 a 20 minutos, si son personas que tienen, por ejemplo, problemas con articulaciones. Claro. Los que no tienen problemas con articulaciones, pues pueden hacerlo media hora, 40 minutos, o sea, claro, que no tengan ese tipo de problema. Pero normalmente tampoco recomiendo mucho eso, porque
Cuando ya como adultos, el tejido cartilaginoso no pasa sangre. Muy bien. Entonces se tarda mucho tiempo en regenerarse, y con las contracturas que se generan en los músculos, sobre todo de los cuádriceps, se jala la rótula y comienza a rozar con la rótula con la tibia, el peroné y el fémur. Y el fémur, la parte baja del fémur, exacto. correctísimo. Ajá. Y entonces si tienen también, por ejemplo, problemas de lordosis o problemas de escoliosis, pues entonces también es otro problema. Entonces no recomendamos. Por eso es más recomendable que hagan los ejercicios en el piso. Las personas que tienen lordosis y escoliosis, les recomiendo más que hagan ejercicios en el piso. Pónganse una cobija o un petate y ahí traten de movilizar moverse, la espalda. Simplemente las posturas, incluso para los niños que tienen Down o los niños que tienen problemas ¿cómo se llama?, para caminar. Si mueven las posturas o mueven el cuerpo en diferentes posturas y lo ponen con diferentes posturas, entonces pueden hacer. En la misma cama pueden subir los pies, bajarlos, hacer abdominales, lagartijas, o sea, pueden hacer todo lo que se puede. Como ven, mis queridos adultos mayores, no hay límites. Vamos a pedir, Iván, ahí hay un videito que se llama Equilibrio, está titulado Equilibrio, y bueno, lo vamos a ver aquí junto con Serafín, y vamos a ver, no lo vamos a ver todo, vamos a ver unos 2 minutos y medio, para que aquí Serafín nos vaya recomendando estos ejercicios. Entonces están logrando ahí algunos ejercicios, y sobre todo están como ilustrando para prevenir las caídas, que tú mencionabas hace un rato. Lo más frecuente es las lesiones en el baño, en algunos lugares que hay que poner antiderrapantes, ¿no? O agarraderas. O agarraderas. En un baño es importantísimo lo de las agarraderas para que no... Entonces aquí vamos a tener ya el video. Venga, gracias, Iván.
Bueno, pues yo aquí un contacto, ¿cómo pueden conseguir este magnífico libro, Serafín, directamente contigo? Pues darles tu celular, o cómo sería el procedimiento. ¿Está en alguna librería o cómo está la cosa? Ahorita lo nada más sería con mi celular, sería 56, o sea, 55 36 41 06 20. Ese es mi celular. Repítelo otra vez para que 55 36 41 06 20. Y van a tener un trato muy amigable si llaman de parte de Adultos Mayores Sportiva TV o Plaza Maratones. Pero yo quiero que venga aquí Iván, porque le cedieron Serafín le trajo un excelente... marquen por teléfono, por favor, al celular. Bien, otra vez el teléfono, por favor, Serafín. 55 36 41 06 20. Ese es el número de celular directo con Serafín. Ya le pueden mandar un mensajito o le marcan directo y Serafín les va a estar contestando para que se hagan de un excelente libro. Y aquí ya tenemos el primer mensajito de Iván, al que aquí, por ser el productor, le va a ceder, le va a regalar un libro al buen Iván para que lo tenga ahí de cabecera y también se mueva. A ver, vente aquí en cámara para que te entregue el libro. Sí, ya, rápido, no te muevas y ya. Hay otra cosa que también... Bueno, hacemos patente que Serafín lo primero que hizo es regalarle el libro al buen Iván Reyes. Bien, Iván, qué regalazo. Para complementar, es que si gustan, ustedes les gusta la lectura, los dos libros lo pueden encontrar ya en la biblioteca de la Ciudadela de la Ciudad de México. O sea, la biblioteca de la Ciudad de México, en la que está en la Ciudadela. Ahí ya están. Por mi nombre, preguntan por mi nombre y ya está ahí los dos libros. Bueno, yo les quiero mostrar también este libro, porque mi buen amigo Serafín, el doctor Serafín Rodríguez González, es doctor en pedagogía. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esta obra? Y desde luego hacemos otro programa exclusivamente para hablar de este documento de la tesis doctoral. Bueno, yo en los años 1980-82 hice una maestría en Alemania sobre el deporte escolar, y con ese trabajo que hice me dieron la oportunidad solicité que me dieran, que me aprobaran pues hacer un doctorado en pedagogía, y entonces lo hice del año 88 al año 92 en lo que fue la República Democrática de Alemania. Y ya en la Unión de las Alemanias, el 7 de octubre de 1991 se unen las dos Alemanias y me toca hacer todavía toda la traducción y todo el trabajo. Entonces lo terminé con las dos Alemanias. O sea que tú eres un testigo fiel de esta transformación de la República Democrática Alemania y la Alemania que conocemos ahora, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el cambio sustantivo? ¿Tú lo vistes positivo, aire de libertad, o tú desde tu perspectiva, porque viviste las dos Alemanias? Bueno, yo creo que el sistema socialista tiene muchas ventajas. Por ejemplo, la medicina, tú te puedes hacer una operación a corazón abierto y no te cuesta ningún centavo. La escuela no te cuesta ningún centavo. La cuestión estás para la educación de maestrías, doctorados en grado B, en grado A, y la escuela te sigue apoyando. Quizá la desventaja que había era que en la Guerra Fría había muchos mitos y muchas descalificaciones, y cuando ya cayó el muro se vieron muchas cosas que no eran ciertas. Claro. Y entonces aquí se hizo toda una ética, una ciencia a lo que es el deporte, cosa que en los países capitalistas no se tiene o no se tenía. Y entonces hoy en día la diferencia es que mientras una persona que está educada en los países socialistas tiene mayor cultura deportiva, tiene mayor cultura en el arte, o sea, no voy a decir que todos, pero la mayoría. Entonces, tiene muchas ventajas el sistema socialista. Entonces, hoy estamos viendo algo aquí en esta cuarta transformación, que es atender a todos. Atender a todos. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. O sea, la cuestión en los países socialistas era atender a todos. Muy bien, Serafín.
Bueno, ya nos mandaron un mensajito del auditorio, está igual jubilado que tú, Julio del Razo, el famoso Chanfaya, que te manda un saludo muy afectuoso a Julio del Razo. Gracias. Lo conocíamos como la pícara soñadora ahí, como maestro, daba psicomotricidad y salía con sus mallas, con sus aros. Te manda a saludar. No, pues muchas Mi gracias. querido Julio del Razo, un saludo fraterno, ya tienes el saludo del buen Serafín. Muchas gracias. Y Julio, hay que moverse. Hay que moverse. Sigue con tus picardías y con tu gimnasia rítmica. No lo dejes de hacer, por favor. Y bueno, hablabas en este libro de la educación física prehispánica, precautémica, la educación física. Háblanos un poquito de este panorama general de los que estamos en la educación física. Debemos conocer ampliamente, porque quiero comentarte que dentro de una mesa de trabajo del foro del 24 y 25 de mayo vamos a hablar de la malla curricular de las escuelas, y la propuesta del gobierno anterior de Nuño y compañía y de toda esa banda de delincuentes que quisieron tronar a la educación física. Tú viviste muy de cerca esta lucha que hicimos tú y muchos más para que se recuperara el concepto, el nombre de la asignatura de educación física, que iba a ser cambiado por desarrollo corporal y salud. Pero yo creo que es muy valioso esto que tiene tu libro. Debe ser un libro de consulta, ya lo dijo. El que no tenga para comprarlo, que no tenga acceso, ahí va a estar en la biblioteca de la Ciudadela. Pueden consultar estas dos magníficas obras. Pero amplíanos un poquito de esta diversidad de educaciones físicas. Bueno, lo que tenemos que ver en la historia de la humanidad, si es en la etapa nómada, en la etapa de la comunidad primitiva, en la esclavitud, la Edad Media, la revolución industrial y ahorita el capitalismo y socialismo, comunismo, tenemos que darnos cuenta que lo que ha prevalecido en el ser humano no fue el lenguaje, no fue el idioma, no fue el arte, no fue la pintura, no fue la lengua, sino en toda la historia del ser humano, en su existencia, lo que ha prevalecido es el movimiento humano. Y gracias al movimiento humano podemos nosotros, a través de las contracciones y relajaciones musculares, podemos decir la letra A, la letra U, o todo el idioma árabe o todo el idioma chino, pero a través del movimiento, porque el ser humano tiene 72 músculos de la cara. 72 músculos. Adultos mayores, cuenten los 72 músculos solamente en la cara. Vean la gama de posibilidades a través de esta situación de la contracción músculo-esquelético. Y lo que tiene Serafín tiene una explicación desde la sarcómera, de la miofibrilla, los filamentos, las proteínas, actinas y miosinas. Es un extraordinario libro de apoyo para que todos los que quieran ser y titularse como licenciados en educación física, en cultura física, en organización deportiva, en entrenamiento deportivo, consulten esta obra, cómprenla, vale la pena. Mi querido Serafín, ¿qué otra hay? Educación física. Bueno, tenemos por ejemplo la educación física básica, que es la que se nos formó a nosotros en la ESEF, y antes en la normal superior. La primera tesis que hubo fue la de 1948 del profesor Mario Tomar, que es el padre de los clavados ahorita en el Mario mundo. Tobar, papá, ¿no? Papá, sí, él hizo la primera tesis aquí en México en 1948. Ese es un dato muy interesante, compañeros de educación física, 1948, primera tesis. Y entonces ahí ya él consideraba, junto con Miguel Ruiz, en el año 1900 y 1988, 1888, consideraban ya a la educación física prehispánica. O sea, ¿por qué? Porque ¿Cómo la incluye Serafín? Pues Ruiz? es que Miguel Ruiz hablaba de que las pirámides fueron construidas por miles de personas, o por cientos de personas, millones, bueno, no, a lo mejor no millones, pero sí miles de personas. Y él decía que para hacer todos los grabados que hicieron, usaron el movimiento. Claro. Entonces el movimiento para las pirámides de Egipto, en las guerras, ¿no? Imaginemos las guerras que se hacían para la esclavitud, en la etapa de la esclavitud, que hablamos de China, de Egipto, y hoy en día tenemos también esclavitud igual. O sea, la esclavitud no ha muerto, la esclavitud sigue vigente, a lo mejor en menor medida, pero sigue todavía. La Edad Media tampoco.
todavía pues las críticas que todavía tenemos contra el aborto o contra lo que decía Aristóteles, que la mujer tenía menos dientes que el hombre, menos costillas, y que porque tenía menos suturas, el cerebro era pequeño y que no podía pensar. Y eso en 1952, que fue en el voto de la mujer, todavía se seguía reproduciendo. Y hoy en día millones de personas lo siguen promoviendo porque leen las historias y les parece fascinante. Y se las creen, son fascinantes. Exactamente, ¿no? Entonces yo pienso que la educación física prehispánica hace diferente a la educación física de Europa. O sea, la educación física de América Latina o de México es diferente a la de Europa porque aquí hay 365 días de primavera. Yo, por ejemplo, diría… ¿Tú cómo vivías en Alemania los 365 pues días? Con botas y con chamarra de esas de borrega de aquí de Zumpango. De Zumpango. Que aguanta 30 grados bajo cero. ¿Y no había pluma de ganso ni nada de eso? No, pues en aquel tiempo no, todavía en aquella época no. No, claro. No, estamos hablando del año 1988-92. O sea, esos ya son más ¿Tú te llevabas tus chamarras? Sí, de aquí de Zumpango. De Zumpango, muy bien. Sí, sí, de aquí de Toluca. Entonces allá son unas chamarras de borrega, entonces con esas me cubría. Y eran 7 meses de invierno. Entonces, impresionante. Pero aquí ¿no? hay una cosa muy curiosa. Yo cuando presenté esta tesis, yo les dije, díganme que no es el movimiento el que da las capacidades físicas coordinativas y condicionales. Porque entonces díganme, si no es así, el medio geográfico, díganme un velocista esquimal o de Siberia. Claro. Y no hay ninguno. No hay ninguno. No hay ninguno. Oye, Serafín, ¿te acuerdas del mural del Salón de la Fama que tiene unos painanis? Los painanis eran capaces entre 20 y 24 painanis que eran postas, traerle el pescado fresco a Moctezuma. Eso, Ruiz hablaba de esto. ¿De qué otros deportes de origen prehispánico? Bueno, se habla del ulama, se habla de la pelota encendida, la purépecha. Sí, se da la pelota purépecha. Se habla también, por ejemplo, de lo que eran los juegos, como el patoli. El patoli, como por ejemplo ¿cómo se llama? Lo que tú pusiste una vez, la pitarra. La pitarra. El correr con la pelota durante… La carrera de bola. La carrera de bola, exactamente. Y entonces él decía que eso no había desaparecido. O sea, Miguel Ruiz decía que eso debía inculcarse porque era el ejercicio que los nativos habían hecho aquí y esos ejercicios se debe de seguir cultivando. Por ejemplo, aquí hay una palabra que shinta, quiere decir mestizo. No sé en qué idioma. Otra vez. Shinta o shinto quiere decir mestizo. Muy bien. Entonces, mestizo. por ejemplo, muchos decían, los mestizos eran utilizados en la época de la colonia para someter a los indígenas, o sea, eran los capataces. Los capataces. Entonces, por eso había un odio contra los mestizos, los shintos. Y entonces cualquier cosa, el indígena, el shinto, y al revés, el shinto, el mestizo, al indígena. Y entonces en una de las tantas cosas que hay, yo considero que la palabra shinto se deriva la palabra shinta, y shinta después se deriva en chinga. Entonces decía, shinta tu madre, shinta la tuya. Y entonces hoy de ahí viene la cuestión de chinga tu madre, ¿no? Y chinga la tuya. Claro, qué interesante reflexión. Oye, Serafín, pero también hay una educación física en el alto rendimiento. Sí. ¿Cuáles serían las aportaciones desde la educación física sin tender a que un educador físico sea entrenador de alto rendimiento? Pero ¿qué aportaciones a ti? Tú, porque eres un entrenador de alto rendimiento, tienes… es más, ¿por qué no les mandas un saludo a tus entrenados que ya han logrado muchas, en estos casi 2 años de jubilación? ¿Cuáles han sido los principales logros? Bueno, pues hemos tenido competencias a nivel centroamericano. La señorita de la portada, Ana Cristina Ramírez, ella en este año tiene 11 segundos 66 centésimas. O sea, está a 6 centésimas de conseguir el récord la marca, el registro para el Panamericano. Va a ir a Perú entonces, seguro. Está a 6 centésimas. 6 centésimas. Sí.
Entonces, ¿Qué significa en entrenamiento 6 centésimas? Tú que eres un experto en velocidad. Bueno, pues es como hacer un guiño rápido en el ojo, ¿no? Así rapidísimo, y es eso, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaría. El deporte de alto rendimiento debe de buscarse que no se dañe al cuerpo. Y las personas que carecen de ética, de filosofía y de conocimiento y de cuestión de biología, lo único que les interesa es como justificar su trabajo para seguir conservando su sueldo. Y claro, no les interesan los daños, si lesionan, si perjudican, no les interesa nada de eso. Oye, fíjate que el otro día vinieron unos amigos de Estados Unidos y fue un aniversario de Upixa. Gustavo Pacheco, no sé si te acuerdas, que los llevas a entrenar ahí al Cerro de la Estrella, sí, su hermano Miguel Pacheco. Vinieron a Estados Unidos a un aniversario y platicamos ampliamente de ellos. También a veces nos ven, ¿no? Porque anda trabajando en una troca allá en Estados Unidos. Pues aquí está, se los prometí, mis queridos amigos de Upixa, pero platícales un poquito de, bueno, de Upixa, del experimento, o bueno, de la realidad de cómo apoyaste la preparación física del equipo de fútbol americano de Upixa. Bueno, en Upixa yo ya había estado en Alemania, regresé y a terminar la ESEF. Y entonces me decían, no, ya no, ¿para qué? Si tú ya tienes la maestría, bla, bla. No, yo regresé a terminar la ESEF. Y entonces me invitaron a trabajar en Upixa porque alguien me vio haciendo entrenamientos de pesas en algún lugar. Entonces dijeron, no, pues él sabe, él conoce. Y entonces dije, bueno, pues no sé nada, pero pues voy a tratar de hacer. Entonces para mí era muy fácil porque la mayoría de los que yo tenía eran como lanzadores, a todos los tackles y a todos los gares, todos los lanzadores. Entonces yo más o menos sabía qué hacer. Y tenía yo a estos del perímetro atrás y a los corredores y a los alas abiertas y también a las cerradas, ¿no? Entonces yo decía, no, pues es atletismo. Muy bien. Es atletismo, y entonces yo lo que hice nada más fue darles una preparación física con pesas, con saltos y mucha flexibilidad. Oye, y con eso mejoraron muchísimo. Sí. Mira, ya se acabó casi el programa, pero mándale un saludo a Ana Gabriela Guevara y qué significa en tu vida como profesional Ana Gabriela Guevara. Bueno, yo con Ana Gabriela pues la conocí y ayudé un poco. ¿Contribuiste a ese? De alguna manera sí. Y a Raulito Barrera también. Bueno, a Raúl lo conozco desde el año 1984 y somos como hermanos y pues, nos hemos apoyado, él me ha apoyado, él me hizo el prólogo de este libro, o sea, somos como hermanos. Oye, pues mándale un saludo y despide el programa, mi querido Serafín, porque ya el ogro de Iván nos está diciendo que el tiempo se terminó. Pues gracias a todos, y tienen que movernos como seres humanos. Lo más importante en el ser humano es moverse. Pues gracias, Serafín, por estas obras que siempre es difícil que los educadores físicos nos atrevamos a escribir. Y tú eres un paradigma de esto de la escritura en la educación física, en el deporte, en el alto rendimiento. Pues adultos mayores, muy buenas tardes y buen provecho.